Eterno es el poder del silencio que emerge en los momentos más oscuros, cuando las palabras parecen inútiles y el corazón clama en lo profundo por consuelo. En un mundo donde el ruido se convierte en el lenguaje cotidiano, el silencio puede parecer una ausencia, pero en realidad es un espacio sagrado donde Dios obra de manera invisible y poderosa. La historia comienza en un desierto, un lugar árido que simboliza la prueba y la soledad. La sequía había persistido por años, dejando la tierra estéril y a las criaturas sin esperanza. Sin embargo, en medio de este escenario de adversidad, había un alma que comprendía que el desierto no era un lugar de muerte, sino un terreno donde el cielo sembraba lecciones eternas. En ese silencio desolador, la fe se convirtió en el único puente hacia la esperanza. Un día, mientras los vientos del desierto susurraban con fuerza, esta alma decidió detenerse. Había intentado todo. Buscar soluciones humanas, clamar por ayuda en voz alta, incluso cuestionar por qué la vida le había llevado hasta ese lugar. Pero, agotada, comprendió que la respuesta no estaba en el ruido, sino en la quietud. Se arrodilló en la tierra reseca, cerró los ojos y dejó que el silencio hablara. En ese instante, el silencio no fue vacío, sino plenitud. Fue allí donde el alma escuchó lo que el ruido del mundo había ocultado, una promesa susurrada por Dios: nunca te dejaré ni te desampararé. Aunque los oídos humanos no captaron sonido alguno, el espíritu lo recibió con una claridad abrumadora. En el silencio, las palabras divinas cobran vida, llenando los vacíos que las palabras humanas jamás podrían llenar. El tiempo pasó, y mientras el silencio se convertía en un refugio diario, algo comenzó a cambiar. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre la tierra seca, no de manera abrupta, sino con una suavidad que reflejaba el poder de la paciencia y la fe. Cada gota era un recordatorio de que las promesas de Dios se cumplen, no siempre en el tiempo que uno espera, pero siempre en el momento perfecto. Con cada día que pasaba, el desierto comenzó a transformarse. Lo que una vez fue árido, ahora florecía con vida. Pero más que la transformación de la tierra, fue el cambio en el corazón del alma lo que marcó la verdadera victoria. Aprendió que el silencio no era ausencia de respuestas, sino el medio a través del cual Dios obra en lo invisible, moldeando el carácter y fortaleciendo la fe. El poder del silencio en medio de la adversidad no es algo que pueda entenderse fácilmente, pero es una experiencia que transforma a quien la vive. No se trata de resignación, sino de confianza activa, de saber que incluso cuando el mundo parece estar en caos, Dios está trabajando en lo más profundo. Y así, la historia concluye con una invitación celestial: en tu desierto, encuentra el valor para abrazar el silencio. Permite que Dios pueda en esa quietud, porque es allí donde descubrirás que en su tiempo, todo florecerá. Su poder no se manifiesta con estruendos, sino en la suave certeza de su presencia. En el silencio, encontrarás la victoria. El desierto no solo fue testigo de una transformación externa, se convirtió en un símbolo de renovación interior. En el poder del silencio, esa alma aprendió que las mayores batallas no se ganan con ruido, sino con una fe inquebrantable que se fortalece en la quietud. Cada día, el silencio se transformó en un diálogo profundo con Dios, un espacio donde no había necesidad de palabras humanas, porque el corazón y el espíritu hablaban un lenguaje celestial. Mientras la tierra florecía con nueva vida, el alma descubrió que la adversidad había sido su maestra más valiosa. Entendió que el silencio no era una ausencia de acción, sino una pausa divina que permitía al corazón sintonizarse con el propósito de Dios. En la adversidad, el alma aprendió que el silencio es una expresión de confianza total, es dejar de luchar con las propias fuerzas y permitir que Dios tome el control. Con el paso del tiempo, esa transformación interna se reflejó hacia el exterior. Otros, al ver cómo el desierto se había convertido en un lugar lleno de vida, se acercaban con preguntas y asombro. Quería saber cómo había sobrevivido a tanto tiempo de sequía y qué había cambiado para que el desierto floreciera. Sin responder con grandes discursos, esa alma compartió una simple verdad: escuché a Dios en el silencio y confié en su tiempo. Él me enseñó que, en su presencia, incluso los lugares más áridos pueden ser jardines. Las palabras resonaron en quienes la escuchaban, porque llevaban consigo un testimonio vivo del poder de Dios. Así, lo que una vez fue un desierto desolado se convirtió en un oasis no solo físico, sino espiritual, un lugar donde otros venían a encontrar inspiración y renovar su esperanza. La transformación no era solo una promesa cumplida para esa alma, sino también una oportunidad para mostrar al mundo lo que sucede cuando se confía en Dios en los momentos más oscuros.
El poder del silencio en medio de la adversidad no solo restaura lo que se ha perdido, sino que construye algo nuevo. Esa alma comprendió que el silencio había sido el terreno donde Dios cultivó fortaleza, paciencia y una fe inquebrantable. Cada flor que brotaba en el desierto era un recordatorio de que las promesas de Dios no fallan, y que incluso en el aparente vacío, Él está trabajando. A partir de ese día, el silencio dejó de ser un lugar de miedo o incertidumbre y se convirtió en un refugio. En medio de cualquier prueba, esa alma sabía que siempre podía recurrir al silencio, no como un escape, sino como un espacio donde Dios se manifiesta con poder. La adversidad nunca dejó de existir, pero su perspectiva cambió por completo. Ahora entendía que no estaba sola, y que en el silencio se encuentran respuestas que el ruido jamás podrá ofrecer. La historia finaliza con una lección eterna: en tu propia adversidad, no temas al silencio. Abre tu corazón a Dios y escucha lo que tiene que decirte. En el silencio, encontrarás la fortaleza para seguir adelante, la paz que sobrepasa todo entendimiento y la certeza de que las promesas de Dios siempre se cumplirán. Aunque los desiertos de la vida parecen interminables, recuerda que el silencio es el preludio de la lluvia, y en esa lluvia, el poder de Dios se manifestará en tu vida de maneras que nunca imaginaste. El poder del silencio no solo transformó el desierto físico y espiritual, sino que también enseñó a esa alma a mirar la vida desde una perspectiva eterna. Cada momento de prueba era una oportunidad para crecer, no en las fuerzas propias, sino en la dependencia absoluta de Dios. El silencio se convirtió en un recordatorio constante de que la fe no necesita explicaciones inmediatas, porque confía en el plan perfecto del Creador, incluso cuando los caminos parecen intransitables. La adversidad, lejos de ser una barrera, se reveló como una plataforma para el propósito divino. Aquella alma comprendió que cada etapa de su vida, incluso los días más oscuros, era parte de una historia más grande escrita por las manos de Dios. Y en cada página de esa historia, el silencio desempeñaba un papel crucial. Era el espacio donde las dudas eran disipadas, las heridas sanadas y las promesas confirmadas. Con el tiempo, el alma comenzó a reconocer que el silencio no era un vacío, sino una invitación. Era la manera en que Dios decía: descansa y conoce que yo soy Dios. En ese descanso, el alma aprendió a soltar el control, a dejar de luchar contra los vientos de la adversidad y a fluir con la corriente de la voluntad divina. Cada día, el silencio revelaba nuevas verdades, enseñando que las pruebas no eran castigos, sino oportunidades para experimentar la gracia y el poder de Dios. El desierto, que una vez simbolizó pérdida y desesperanza, se convirtió en un testimonio vivo de restauración. Los que pasaban por ese lugar no podían evitar detenerse, asombrados por la belleza que ahora emanaba de lo que antes era árido. Al ver la transformación, muchos se acercaban buscando respuestas, y esa alma simplemente compartía lo que había aprendido en el silencio. Dios siempre está obrando, incluso cuando no lo vemos. La clave es confiar, esperar y escuchar en la quietud. La influencia de esa experiencia no se limitó al desierto. Aquella alma comenzó a llevar el mensaje a otros lugares, compartiendo cómo el poder del silencio había transformado su vida. Donde quiera que iba, las personas se sintieron inspiradas a buscar a Dios en sus propios momentos de adversidad. Comprendió que no estaban solos, y que en el silencio, pudo encontrar la voz de Dios guiándolos hacia la victoria. Con cada testimonio compartido, la fe de los demás también comenzó a florecer. Historias de vidas restauradas, sueños renacidos y corazones sanos empezaron a multiplicarse, todo gracias al entendimiento de que el silencio no es abandono, sino una obra divina en proceso. Ese lugar de soledad y prueba se transformó en un faro de esperanza, iluminando los caminos de aquellos que buscaban respuestas en medio de sus propias tormentas. Finalmente, el mensaje quedó grabado como una verdad universal: el silencio es donde Dios prepara los milagros. Es allí donde Él afina los oídos espirituales para escuchar su guía, fortalece los corazones para soportar las pruebas y derrama paz para enfrentar las tempestades. Aunque el camino esté lleno de desafíos, quien aprende a escuchar en el silencio jamás se sentirá perdido, porque descubrirá que Dios siempre está a su lado, obrando en cada detalle. El silencio, que una vez pareció una barrera, se reveló como un puente hacia la victoria. Así, aquella alma vivió el resto de sus días con la certeza de que en cada desierto, en cada prueba y en cada adversidad, el poder de Dios se manifiesta más claramente en la quietud. Y en ese silencio, siempre hay esperanza. La lección del silencio continuó siendo una brújula espiritual, no solo para esa alma sino también para todos los que llegaban a escuchar su testimonio.
En cada conversación, en cada lugar al que iba, el mensaje era el mismo: el silencio es donde la fe se profundiza y el espíritu se renueva. Un día, mientras reflexionaba sobre su camino, esa alma entendió una verdad aún más profunda: el silencio no es solo un momento de espera, es un acto de adoración. Al permanecer en quietud ante Dios, el corazón reconoce su soberanía, su control y su amor. En lugar de preocuparse o buscar soluciones humanas, el silencio se convierte en una forma de decir: Señor, confío en ti. Aquí estoy, esperando tu dirección. A medida que pasaba el tiempo, cada adversidad que llegaba ya no era recibida con temor, sino con una calma sobrenatural. Esa alma sabía que, aunque el mundo a su alrededor pareciera tambalearse, el silencio sería nuevamente el lugar donde Dios revelaría su propósito. Y así fue, prueba tras prueba, batalla tras batalla, el silencio seguía siendo el terreno donde la victoria era asegurada. En una ocasión, llegó una tormenta aún mayor que las anteriores. Todo parecía desmoronarse, las circunstancias eran más difíciles, y las soluciones humanas parecían imposibles. Pero en lugar de desesperar, esa alma volvió a lo que había aprendido en el desierto, se arrodilló, cerró los ojos y permaneció en silencio. Días, semanas y meses pasaron. La tormenta seguía rugiendo, pero algo extraordinario ocurrió en medio de esa espera: una paz inexplicable llenó su corazón. No había señales externas de que las cosas mejorarían, pero el espíritu estaba seguro de que Dios estaba trabajando. Y, efectivamente, en el momento menos esperado, ocurrió la tormenta. Las aguas se calmaron, las nubes se dispersaron, y una luz brillante iluminó el horizonte. La victoria llegó, no con estruendo, sino con la suave certeza de que Dios había estado allí todo el tiempo. Con esta experiencia, el alma comprendió que el poder del silencio no reside solo en lo que uno hace durante ese tiempo, sino en lo que Dios hace en el trasfondo. El silencio es donde Dios alinea los corazones, abre caminos y derrama su gracia de formas que no siempre son visibles de inmediato. En ese espacio sagrado, el alma había aprendido a rendirse completamente, y esa rendición la llevó a conocer la plenitud de la fidelidad de Dios. La historia no termina con la calma después de la tormenta. De hecho, fue solo el comienzo de una nueva etapa. Aquella alma se convirtió en un instrumento para llevar este mensaje a otros. En cada pueblo, en cada ciudad, proclamaba con humildad: el silencio no es un castigo, es un regalo. Es donde Dios habla cuando nosotros dejamos de luchar. En medio del ruido de la adversidad, busca la quietud, porque allí encontrará su voz, su guía y su poder. Las personas que escucharon este mensaje comenzaron a experimentar lo mismo. El ruido de sus preocupaciones cedía al descubrir la profundidad del silencio en oración y meditación. Y uno a uno, los testimonios de transformación se multiplicaron: familias restauradas, corazones sanos, fe renovada. Todos habían encontrado en el silencio aquello que tanto habían buscado: la presencia de Dios que nunca abandona. Finalmente, la historia deja un llamado que resuena en todos los tiempos y en todas las vidas: abraza el silencio en tu adversidad. Deja que Dios transforme tus desiertos en jardines, tus tormentas en testimonios y tus dudas en una fe inquebrantable. Porque en el silencio, Dios no solo responde, Él se revela, mostrando que su amor y su poder son más grandes que cualquier circunstancia.